Hola, buenas noches compañeros. Este día vamos a hablar acerca de la evaluación del estado motor 3. Entonces, para hablar de eso vamos a continuar hablando sobre las limitaciones en la elevación, como un diagnóstico diferencial. La parálisis, aquí vamos a hablar de la parálisis del doble elevador, fractura del suelo de la órbita, síndrome del tendón del oblicuo superior de Brown, síndrome de Brown adquirido en el ojo derecho después de plegamiento del músculo oblicuo superior derecho y síndrome de Brown adquirido del ojo derecho después de una episcleritis. Entonces, parálisis del doble elevador. Debilidad en la elevación en posición primaria, aducción y abducción, causando una limitación de los nervios oculares en el campo de la mirada hacia arriba, como lo podemos ver en la imagen del ojo izquierdo que está acá. Entonces, probablemente que el recto superior y el oblicuo inferior estén con una alteración, la parálisis de larga duración del músculo recto superior, contractura al recto inferior antagonista. Podemos decir que como una limitación en la elevación y abducción. También tenemos fracturas del suelo orbitario, provoca una hernia en el tejido orbitario que incluye porciones del oblicuo inferior y el recto superior dentro del seno maxilar. Entonces, clínicamente se puede observar como una supraducción o una infraducción limitada. Podemos observar también una diplopía vertical, hipoestesia de la piel, nervio óptico infraorbitario, enoftalmos y resultados positivos en las radiografías, como en el caso de esta imagen que tenemos acá. Una fractura del piso de la órbita. Tenemos un hipoglobo. El nuclear está un poco en tendencia inferior. Y vemos también de que hay un poquito de enoftalmo. En la radiografía, en la resonancia, pues vemos claramente que hay una fractura del piso de la órbita con un poco de herniación del recto inferior, ¿verdad? También tenemos fracturas del suelo orbitario, como ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Aquí se ve, hay una limitación en la supraversión y en la infraversión del ojo derecho. También tenemos el síndrome del oblicuo, síndrome del tendón del oblicuo superior de Brown, y se caracteriza por una hiperacción del oblicuo superior que provoca una hipoacción secundaria del ojo izquierdo, hasta el punto de no permitir que pase la línea media hacia arriba en aducción, de modo que sin serlo, se comporta como una paresia del oblicuo inferior, la cual desencadena secundariamente una hiperacción del recto superior contralateral.
Estos cambios estructuralmente congénitos o adquiridos del tendón del músculo superior limitan la elevación del globo ocular en aducción. Las causas pueden ser acortamiento congénito del tendón, engrosamiento del tendón que dificulta el paso a través de la tróclea, acortamiento de la porción retrotroclear del tendón, adhesiones entre el recto superior y el oblicuo superior y fractura del suelo orbitario. Síndrome de Brown. Una limitación del ojo izquierdo a la supradextroversión, a la supraversión y una hiperacción a la infradextroversión. No lo podemos observar en esta imagen. Síndrome de Brown adquirido en el ojo derecho después del plegamiento del músculo oblicuo superior derecho. Síndrome de Brown adquirido en el ojo derecho después de una episcleritis. Vemos también un síndrome de Brown congénito en el ojo izquierdo. Una resonancia magnética de una mujer de 35 años que se presentó con una historia de diplopía de 2 años. Se quejó de un ojo izquierdo errante desde enero del 2014 y compensó su diplopía con una leve inclinación de la cabeza hacia atrás. En el examen tenía un deterioro de la mirada hacia arriba del ojo izquierdo, especialmente en la aducción, el nervio óptico, la mácula y la retina periférica parecían normales. El examen fundoscópico. Los resultados del laboratorio no fueron reveladores, ya que el factor reumatoide, la velocidad de sedimentación globular, el recuento de sanguíneo completo y el panel funcional renal y el anticuerpo antinuclear fueron normales. El paciente no tenía antecedentes de cirugía oftalmológica u otro historial médico pertinente. El paciente fue enviado posteriormente a imágenes. Las imágenes T1 saturadas de grasa post-contraste coronal y axial demostraron un leve engrosamiento asimétrico y mejora la región esperada de la vaina del tendón del oblicuo superior izquierdo, mejor que las imágenes. Específicamente hubo una mejoría notable del complejo tendón troclear del oblicuo superior y las imágenes T1 fueron saturadas de grasa post-contraste. Los primeros hallazgos fueron indicativos de un proceso inflamatorio en específico del complejo tendón troclear del oblicuo superior, como lo podemos observar aquí en esta imagen. ¿Verdad? Y acá en esta imagen también. Acá y acá. Entendemos una miopatía endocrina del músculo recto inferior. ¿Verdad? Y esto sucede por una disfunción de la tiroides, cambios histológicos como infiltración linfocítica, fibrosis del músculo, afectación de la elasticidad, recto inferior, oblicuo superior, limitación severa de elevación del globo, diplopía vertical, impulsión primaria en infraversión y restricción de la mirada horizontal. Primaria por el edema, el recto media y recto inferior o secundaria del recto inferior. De la adhesión de estos músculos y las estructuras orbitales adyacentes pueden impedir severamente la elevación del globo.
La parálisis de los elevadores se descarta mediante el test de deducción forzada positivo. Una máxima recesión por lo menos de 5 milímetros o más o tenotomía del recto inferior puede producir alivio de diplopía vertical en posición primaria e infraversión. En esta imagen tenemos nuestra homopatía de Grave. La imagen A tenemos una retracción del párpado y restricción severa de la elevación en la abducción de cualquiera de los ojos causada por miopatía de los músculos rectos inferiores. En la imagen B, una normalización de la elevación después de una resección de 6 milímetros de ambos músculos rectos inferiores. Se observa la mejora de la retracción del párpado que muestra que este signo fue al menos parcialmente causado por un mayor esfuerzo para elevar el ojo. Da lo mismo podemos ver en esta imagen. También tenemos fibrosis del recto superior, donde usamos el test de fusión forzada positivo. Es una anomalía congénita aislada o puede estar asociada a una fibrosis esencial de otros músculos extraoculares. Pseudotosis. Y puede también ser de etiología desconocida. Vamos a observar aquí en esta imagen. Parálisis de la mirada vertical, síndrome de Parinau. Esto se ve frecuentemente en tumores que afectan la glándula pineal. Síndrome de Parinau se define como una constelación de parálisis de la mirada hacia arriba, nistagmo de retracción de convergencia, disociación cercana a la luz y retracción bilateral del párpado. Tenemos también una parálisis supranuclear mirando hacia arriba, grandes pupilas con ligera disociación, retracción del párpado, síndrome de Collier, mirada hacia abajo normal, convergencia débil y necesitamos de convergencia de retracción. Lesiones que afectan los centros supranucleares y las vías de mirada vertical pueden causar parálisis en la mirada inferior o en ambas. Y puede que no exista convergencia y reacción a la luz puede estar afectada. Bueno, vamos a hablar con las limitaciones en la depresión. Ocurre con menos frecuencia que la limitación en la elevación. Como una norma, la causa es el resultado de una parálisis o trauma. Parálisis del doble depresor. Incapacidad para deprimir el ojo desde posición primaria, abducción o abducción, causada por una parálisis de larga duración del músculo recto inferior. Entonces, la parálisis del doble depresor es una condición rara, se refiere a la parálisis simultánea del músculo recto inferior y del músculo oblicuo superior del mismo ojo. Prueba de deducción forzada negativa. Se encontró una limitación en la depresión, en la abducción en la mirada primaria y en la abducción en el ojo izquierdo. 3 semanas después de la administración de esteroides,
orales, la limitación de la depresión se resolvió por completo. Tenemos también causas, inervaciones o mecánicas. El ojo derecho, limitación importante de la elevación, y ojo izquierdo, limitación de la elevación y del descenso. Limitación en la elevación y depresión, como lo vemos en la imagen. Hay una limitación en la elevación y en la depresión. También tenemos una desviación oblicua, de una desviación vertical transitoria de los ojos en direcciones opuestas, divergencia vertical. Ocurre cuando hay lesiones en el cerebelo o la vía hacia el cerebro, presentando el ojo deprimido al lado afectado. Este es el caso de una mujer de 27 años, a quien a los 10 años de edad se encontró una crisis epiléptica parcial simple visuales, secundariamente generalizadas tónico-clónicas asociadas a malformación arteriovenosa occipital izquierda, con drenaje profundo bajo tratamiento con antiepilépticos. Con retraso psicomotor, a los 16 años de edad sufrió ruptura de la malformación, por lo que requirió manejo quirúrgico, permaneciendo en estado de coma por 2 meses. En la neuroimagen postoperatoria se observó zona de encefalomalacia occipital izquierda e infarto mesencefálico paramediano izquierdo. Desde su egreso se evidenció distonía hemicorporal derecha, hemiparesia derecha, parálisis facial bilateral mayor derecha, desviación oblicua, altamente permanente, exotropia, hipertropia derecha, hemianopsia homónima derecha, con reducción de la sensibilidad en hemicampo izquierdo, capacidad visual de ojo derecho, ojo izquierdo 20-25. Sin diplopía se realizó cirugía de corrección para exotropia e hipertropia con retroinserción amplia de ambos músculos rectos laterales y el músculo recto superior derecho. También tenemos un par de patrones en A y en B, estrabismos horizontales, patrones en B, un poco de una hiperacción de los músculos oblicuos inferiores. Cuando estos músculos estén sobreactuando, la endotropia disminuirá magnitud y la exotropia aumentará de magnitud. Mejor diferencia en la mirada hacia arriba. La endotropia y la exotropia en B están asociados. Una hiperacción de los músculos oblicuos inferiores, una hipoacción primaria de los músculos oblicuos superiores, una hiperacción de los músculos rectos medios en la endotropia en B y una hiperacción de los músculos rectos laterales en la exotropia en B. Una endotropia en B, rasgos de las fisuras palpebrales hacia abajo, desviación media. Tenemos una endotropia 35 dioptrías, una mirada hacia abajo, una endotropia de 5 dioptrías, una mirada hacia arriba. Y las versiones mostraban una hiperacción del ojo izquierdo derecho y una hipoacción del ojo oblicuo superior derecho. Endotropia en B con depresión de la barbilla, fisuras palpebrales normales con endotropia en B, marcada desviación media de 40 dioptrías, mirada hacia abajo, 10 dioptrías posición primaria, mirada hacia arriba, ortoforia. Paciente mirada hacia abajo cuando hacía trabajos de cerca.
Tenemos una exotropia en P, rasgo de las fisuras palpebrales hacia abajo, una desviación media de 15 dioptrías de exotropia mirada hacia abajo, 20 dioptrías de exotropia en posición primaria y 40 dioptrías de exotropia en posición mirada hacia arriba, para el patrón en B. Fisuras palpebrales normales, desviación media de 10 dioptrías de endotropia mirada hacia abajo, 5 dioptrías en posición primaria y 40 dioptrías en mirada hacia arriba. El plan de tratamiento, una endotropia en B, una hiperacción del oblicuo inferior, está indicada la mectomía combinada de cirugía de los músculos horizontales. Una acción normal del oblicuo inferior se indica cirugía horizontal. En una resección de uno o ambos músculos rectos medios con transposición de sus inserciones puede combinarse con una resección del músculo o músculos rectos laterales y un desplazamiento superior de la inserción de las inserciones. Cuando existe ortoforia en posición primaria y una pequeña endotropia en la mirada hacia abajo, se recomienda una transposición temporal de los rectos o un desplazamiento inferior de los músculos rectos medios. Una exotropia en B, cuando hay una hiperacción de los músculos oblicuo inferior, está indicada una miectomía, la cual se puede combinar con una cirugía de los músculos rectos horizontales. Cuando existe una acción normal de los músculos oblicuos inferiores, solo se indica una cirugía horizontal. Cuando la desviación es pequeña en posición primaria o mirada abajo, una resección de ambos rectos laterales de combinarse con una transposición superior de sus inserciones. Patrón en A, hiperacción del oblicuo superior, una hipoacción del oblicuo inferior, oblicuo superior. Actúan como abductores de la mirada hacia abajo cuando hiperactúan, la endotropia disminuye y la exotropia aumenta en la mirada hacia abajo. Una endotropia en A con una hipoacción del recto lateral y una exotropia en A con una hipoacción del recto medial. Entonces, en A la hiperacción marcada de los oblicuos superiores causa una abducción excesiva en la mirada hacia abajo. Los oblicuos inferiores hipoaccionan, en las versiones muestran una hiperacción del oblicuo superior, una desviación mayor de 10 dioptrías en elevación y depresión. También en endotropia en A, fisura palpebral es hacia arriba, mongoloide, la desviación media de 30 dioptrías en mirada hacia abajo y posición primaria y 45 dioptrías de ET en la mirada hacia arriba. Las versiones mostraban una marcada hiperacción del oblicuo superior derecho y una menor hipoacción del oblicuo derecho izquierdo. Existe una hipoacción del oblicuo inferior derecho. Aquí tenemos una endotropia en A, unas fisuras palpebrales normales, la desviación media de 5 dioptrías miradas abajo, 35 dioptrías posición primaria y 45 dioptrías mirada hacia arriba. Una exotropia en A. Ortoforia en posición primaria, la desviación aumenta a 40 dioptrías de exotropia en la mirada primaria, 45 dioptrías en la exotropia en mirada hacia abajo. Es de interés observar que en estos pacientes no se podría demostrar la hiperacción de los músculos oblicuo superior, sino que eran los músculos oblicuo inferior los que hiperfuncionaban ligeramente. Este paciente demuestra que los patrones en A y en B son causados por una disfunción de los oblicuos.
El plan de tratamiento en una endotropia en A, la cirugía no está indicada cuando existe un pequeño ángulo de endotropia en posición primaria mirada hacia abajo. Estos casos de una hiperacción marcada de los oblicuos superiores y un ángulo de desviación en posición primaria suficiente magnitud para garantizar la cirugía, se recomienda una tenectomía bilateral de los oblicuos superiores combinado con una cirugía horizontal. Cuando la acción de los músculos oblicuos es normal, esta indica una cirugía horizontal y se puede combinar con un desplazamiento superior del músculo recto medio o con un desplazamiento inferior del recto lateral. Plan de tratamiento. La hiperacción del oblicuo superior se debe tratar con una tenectomía que puede combinar con una cirugía horizontal. Cuando los oblicuos son normales, está indicada una cirugía horizontal solo combinada con una lateral con una transposición superior del recto medio a. Aquí tenemos un desplazamiento inferior del recto medio, debilita más su potencia aductiva y depresión. Doble desviación es mayor, una endotropia en B. Y un desplazamiento superior del recto lateral aumenta su función aductiva en depresión combinando su plano muscular. Plan de tratamiento. Patrón en B es fácil recordar. El recto medio debería ser transpuesto hacia el ápex del patrón y el recto lateral hacia afuera del ápex del patrón. En endotropias, el B recto medio está infracolocado y el recto lateral está supracolocado. En exotropias en B, la resección del recto lateral es más efectiva, moviendo hacia arriba la inserción. La resección del recto medio es más efectiva, moviendo la inserción hacia abajo. El patrón en A, la endotropia en A, realiza desplazamiento superior del recto medio hacia el ápex del patrón con retroinserción. En exotropias en A, utilizar un desplazamiento hacia abajo en el músculo recto lateral. Bueno, esto fue todo, compañeros, ¿verdad? En esta clase de oftalmopediatría. Muchas gracias por su atención.